Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Aquí estamos una vez más reunidos en la presencia del Señor para tener una vez más este estudio. Estamos estudiando los atributos de Dios y hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hemos estado hablando de que Dios es soberano. También vamos a estar en oración, no solamente aquí, sino en nuestros hogares. Sigamos manteniendo en oración a todos los hermanos que están quebrantados de salud. De verdad que hacía tiempo que no veía tantos enfermos juntos, ¿verdad? Pero están pasando muchas situaciones, por eso más que nunca tenemos que estar orando. Oremos también por lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, ¿verdad? Esos dos pueblos donde hay tanto conflicto. Pidamos al Señor, ¿verdad? Que se haga su voluntad y sobre todo, como hoy vamos a estar hablando de la soberanía de Dios, vamos a ver que Él es soberano aún cuando estén pasando, porque a veces pensamos que Dios es soberano solamente cuando nosotros tenemos buenas noticias, ¿verdad? Como hoy, no. Aún cuando estamos en malas noticias, en malos momentos, Dios sigue siendo soberano. Eso lo vamos a ver en esta noche. Vamos a expandir un poquito de eso y vamos a tratar realmente vamos a terminar la clase. No quiero ir punto por punto porque ya ustedes hicieron todo eso en su casa, sino que vamos a expandir un poquito más y vamos a hablar de unas cuantas cosas más. Por favor, pongan sus teléfonos en vibrador o apáguenlo vibrador por si acaso le llama a la familia. Pero vamos a comenzar orando, y quisiera decir que lo más importante en medio de la guerra, en medio de todo lo que está pasando, es que se predique el Evangelio. Eso es lo más importante, hermanos. Que Dios levante a su pueblo a predicar el Evangelio de diferentes formas, donde quiera que estemos. Yo siempre he dicho, no solamente es abrir la boca, ¿verdad? Es vivir la palabra de Dios. Vivirla. Un testimonio impacta más que 1000 palabras. Entonces, cuando nosotros vivimos el Evangelio, eso impacta al mundo, a la sociedad, a la familia, a todos los que nos están rodeando. Bienvenida, Lucía. Ya te extrañábamos, ahorita preguntamos por ti, pero bueno, qué bueno que pudiste llegar aquí a la casa del Señor. Bienvenida. Vamos a abrir las Biblias. Todos trajeron sus Biblias, ¿verdad? Por favor, no venga sin la Biblia. Y si no tiene Biblia, aquí hay Biblias. Gracias al Señor que podemos regalarle una. Vamos a abrir nuestros libros. Ya pronto vamos a terminar este libro. Nos faltan como unas 10 lecciones. Es que este libro es largo. Este libro tiene bastante material muy bueno, de verdad. Los atributos de Dios. Si alguien nos ve en las redes sociales, conociendo al Dios vivo, usted puede hacerse un Dios imaginario en su mente, pero el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Y si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, comience conociendo los atributos de Dios. Y eso es lo que hemos estado nosotros estudiando desde hace tiempo, desde hace ya, de verdad que, no en este libro, pero comenzamos, si ustedes se acuerdan, con los fundamentos de la fe, que fueron 13 lecciones muy buenas. Realmente queremos fundar o abrir una clase de discipulado. Está invitada Lucía los domingos a la 1 de la tarde, si usted puede venir. Estamos pensando ponerlo ahí, todavía no es algo seguro, pero estamos pensando ponerlo en esa hora, pero definitivamente sí una clase de discipulado, porque hay personas que necesitan conocer a Dios de una manera, ese ABC, ¿verdad? Donde entramos como dicen en inglés, esos baby steps. Eso sería, ¿verdad?, para las nuevas personas. Eso sería para las nuevas personas que están llegando a la iglesia. Ya ustedes no, porque ya llevan tiempo. Pero las personas que llegan nuevas como Lucía, también va a estar, que no se han hecho miembros, pero que llevan tiempo aquí en la iglesia, tomando clases y todo, y desean hacerse miembros de la iglesia. También esas clases son para ellos, para que conozcan todo lo que es la doctrina de la iglesia. Ahí vamos a estar dando
muy posible vamos a estar dando los fundamentos de la fe, que muchos de ustedes ya lo vieron. También vamos a estar viendo las cinco solas de la Reforma, vamos a estar viendo las doctrinas de la gracia, un poco de eclesiología también, cómo se maneja la iglesia, todas esas cosas, todos esos detalles. Y como siempre, es muy bueno porque uno puede hacer preguntas, igual que aquí en el estudio, preguntar, ¿verdad? Y si usted no pregunta, entonces soy yo el que pregunto. Pero preguntar y preguntar, así que uno aprende preguntando. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche te damos las gracias primeramente por Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre eterno, de poder, misericordia, soberano, amo, Señor, Rey de reyes, que tienes el control absoluto de todas las cosas que suceden, Dios mío. Nada pasa sin que tú lo permitas, sea bueno, sea malo, Señor. Tú tienes el control aun cuando nosotros no comprendamos. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás en control. Y te pedimos, Dios, que tomes el control también, Espíritu Santo, de esta clase, que nosotros como hermanos, como amigos, crezcamos y podamos, Señor, ser esos siervos tuyos complacientes, que tú nos transformes a la imagen de tu Hijo, Padre, para que seamos luz y sal en esta tierra. Te lo pedimos, Señor. Abre nuestras mentes y corazones en esta noche para entender, para compartir, para crecer, para que seamos cada vez más tu pueblo, en medio de una sociedad, Padre, y de un mundo que realmente te odia, Señor, como dice tu palabra. Pero que tú, Señor, has tenido misericordia y viniste a salvar a tu pueblo que tú has escogido, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a ir a la lección número 36, ¿verdad? En la página 227. Y yo quisiera en esta noche, como yo sé que ustedes ya hicieron porque así trabaja este libro trabaja de manera de que usted hace la clase en su casa, lo llena y todo eso, y aquí venimos a compartir, aunque nosotros hemos ido punto por punto, eso no es malo tampoco, lo único es que se alarga más la clase, ¿ok? Pero estamos supuestos a venir, el que da la clase o el maestro, a agarrar la clase, hacer un resumen y traer lo más importante de la clase. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues se hacen las preguntas aquí y se dan las respuestas. ¿Sí? Pero está bien, no importa, hemos ido punto por punto y no tenemos apuro, ¿verdad? Hay más tiempo que vida, así que no hay apuro. Pero esta noche sí vamos a terminarla y yo quisiera traer algunas cosas puntuales acerca de la soberanía de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios sea soberano? Sin mirar el libro. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe, muy bien. ¿Qué más? Todo lo puede. Está sobre todas las cosas. Sobre todo, exacto, muy bien. Muy bien. Único creador. ¿Ah? Único creador. Único creador, nadie detiene su mano. Nadie le puede decir a él, no hagas esto. ¿Verdad? Nadie. La gente se puede enojar con Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me pasó esto? Tiene dos opciones, o aceptar, ¿ok? O seguir enojado con Dios y vivir a espaldas de Dios amargado, ¿verdad? Pero qué bello, como dice la palabra en Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese lo que dice, a los que aman. ¿Todo el mundo ama a Dios? No. La Biblia dice que no todo el mundo ama a Dios. La Biblia dice, ni nosotros amábamos a Dios porque no lo conocíamos. ¿Cómo tú vas a amar a alguien que tú no conoces?
Mientras yo conozco más a mi esposa, más la amo, ¿verdad? Usted también, ustedes también, ¿verdad que sí? Mientras más la conozco. Pero cuando no la conocía, es ilógico. No la amaba, ¿verdad? Pero un paso más allá, dice la Biblia que nosotros aborrecíamos a Dios. Nosotros que hemos sido salvos, lo aborrecíamos, no lo conocíamos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nosotros queríamos hacer lo que nosotros queríamos hacer y andábamos en nuestros pecados. La Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero. Y entonces, porque Él nos amó primero, entonces nosotros ahora lo podemos amar. Vamos a ver todo eso aquí en la palabra de Dios. ¿Es un poquito de calor o soy yo? Un poquito. Si quieres, bájalo un poquito, un punto ahí para que... Sí. Ok, hermanos. Voy a hacer como un recuento aquí rápido de la clase un poco, ¿verdad? Y vamos ahí donde quedamos. Ustedes se acuerdan, ya sabemos que Dios es Rey grande sobre la tierra. Estoy en la página 227. Sabemos, lo vimos en el Salmo 47, del 2 y 7, ¿verdad? Vimos Malaquías capítulo 1, versículo 14. Después en el punto B vimos que Él es Rey del cielo. Lo vimos en Daniel, Él tiene todo dominio, ¿verdad? Daniel capítulo 4, versículo 37. También en el punto C vimos que Él es Rey grande sobre todos los dioses y sabemos que todos los dioses, los ídolos, dice la palabra que detrás de los ídolos están ¿qué? Detrás de un ídolo está ¿qué? Los demonios, muy bien, Lucía, exactamente. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro en la carta a los romanos, lo dice allí, ¿ok? Entonces, bueno, estábamos hablando de todo eso, ¿ok? Y entonces hoy nos vamos a ubicar en el punto número 2. ¿Qué nombres, dice la pregunta, qué nombres o títulos son atribuidos a Dios en los siguientes versículos del Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento sabemos que Él es el Rey de las naciones. Eso lo vimos, lo vimos porque yo asumo que usted hizo la tarea, ¿verdad? Apocalipsis 15 del 3 al 4, ¿verdad? Dice que a lo largo de la historia de la humanidad se han levantado naciones que han regido sobre otras con absoluta e indiscutible soberanía, como decir Roma, Babilonia, etc. Sin embargo, Dios es el Rey de todas las naciones. O sea, Dios pone reyes y los quita, ¿verdad que sí? Pone a los reyes malos, a los comunistas, ¿los pone Dios? Sí, sí. Todos. Si usted ve, si estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo Segunda de Crónicas como iglesia. Segunda de Crónicas, si usted ve todos esos capítulos, ¿qué vemos allí? La mayoría de todos esos reyes eran malos. Yo me les he adelantado un poquito y voy por el capítulo 20, creo que es el 21, donde habla del rey Jorán. No sé. Bueno, Javier dice que él ya está en otro libro y todo ya nos pasó. Va por allá. Ya le dio la vuelta 2 veces, yo creo. Bueno, gloria a Dios. Pero es como le decía yo a Mili hoy. Yo le decía a Mili, cuando nosotros leemos la Biblia, nos acostumbramos a leerla sistemáticamente, la terminamos, la volvemos a leer, pues la palabra es viva, no es como cualquier libro. Tú lees cualquier libro, lo lees 2 o 3 veces y ya, por muy bueno que sea. Tú dices, bueno, lo consultaré algún día por algo. Pero la palabra de Dios no. Tú vuelves y lo lees y este mismo versículo mañana me dice otra cosa. ¿Ves? Me habla a mí. No es que diga otra cosa, sino que me habla a mí. Depende de mi situación. ¿Ok? Entonces, yo le decía a Mili, cuando nosotros nos mantenemos leyendo la palabra de Dios y escuchamos la palabra, nosotros sabemos cuando nos están predicando la verdad. Porque como tu corazón, tu mente, tu alma está lleno de la palabra de Dios, entonces tú te gozas cuando ese predicador está predicando. Hay una conexión tremenda y tú sabes. Y lo mismo sucede, lo contrario sucede cuando tú oyes falsa doctrina.
dice, esto no es de Dios, esto que está diciendo. No está predicando nada de Dios. No es agradable. O no es la palabra de Dios, es un motivador, pero no está predicando la palabra. Entonces, por eso es importante estar todo el tiempo leyendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en el punto B, Él es Rey de Reyes, ¿verdad? Y estoy haciendo un recuento, ¿verdad? De todo. Él es Rey de Reyes. En la otra página, en el 2:28, el Señor es el eterno e inmortal, invisible. Es el único Dios. ¿Ok? Yo marqué un poco aquí hacia abajo, en el mismo párrafo del C, donde dice hasta. No sé si están ahí conmigo, con la H mayúscula. Dice hasta el más grande de todos los reyes. ¿Lo vieron? En la mitad del... En la mitad. Ajá, dice hasta, la H mayúscula, dice hasta el más grande de todos los reyes terrenales muere y se vuelve polvo. Al morir, su potestad para gobernar llega ¿hasta dónde? Su fin. ¿Ok? Sus cuerpos decaen y se hacen más débiles que un infante nacido en la pobreza. Pero Dios es inmortal. Nunca habrá un cambio de guardia. Él nunca será sacado del oficio por votación y nunca morirá para que tenga otro que tome su lugar. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? Generación viene, generación va, pero nosotros seguimos, ¿verdad? Él sigue aquí, nosotros nos vamos, pero Él sigue aquí. Si Cristo no ha venido por segunda vez, nuestros nietos, hijos, nietos, bisnietos, generación va a seguir y va a seguir. ¿Ok? Y el Señor va a seguir va a ser el mismo y su palabra va a ser la misma. Hermano, su eternidad es por siempre. Su eternidad es por siempre y para siempre. ¿Ok? Ok, entonces. Exacto, nada en el cambio. Entonces, vamos a la página 229, ¿verdad? Y en esta página, fíjense la palabra que dice soberano, gobernante y señor, amo. Él es el amo. Ya hablamos qué significa lo que es la palabra soberano. Soberano, que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, cuando Él quiere. Tiene el dominio de todo y nadie lo detiene, ¿verdad? Entonces, si leemos un poquito ahí, dice en estos tres títulos divinos, soberano, gobernante y señor, amo, comunican claramente la autoridad absoluta de Dios sobre su creación. El título soberano viene del prefijo latino super, el cual significa sobre o por encima de. Se refiere a uno que gobierna sobre otros con autoridad. El título gobernante o regidor se deriva del verbo latino regere, que significa llevar, recto o guiar. Se refiere a uno que establece la norma o marca el camino con autoridad. El título señor, amo, se deriva del término latino senior. Fíjense que senior es en inglés, ¿verdad? Senior, ¿verdad? Es en inglés, pero el inglés tiene una mezcla de español, francés. El inglés tiene una mezcla. Entonces significa dueño o persona con autoridad. Se refiere a quien controla o domina algo, así como un profesor que domina ciertas áreas de estudio, un amo que controla a sus esclavos o un gobernante que reina sobre sus súbditos. Así es el Señor. ¿Ok? Y esa palabra de senior, ¿verdad? Superior, que tiene mayor autoridad. ¿Ok? Entonces yo me puse a pensar también cuando la persona ya es mayor, ¿verdad? Mira, es senior. Es que tiene, ¿verdad? Un senior es una persona que tiene experiencia. Claro, hoy en día no es como cuando nosotros éramos pequeños o las épocas de nuestros abuelos, vamos a decirlo así.
donde había ese respeto, o en algunas culturas todavía lo hay, para las personas mayores. Si tú ibas, por ejemplo, en un bus o en una guagua, ¿verdad? Y entraba una persona mayor y tú ibas sentado, tú te levantabas rápido y le dabas el asiento a esa persona. Cuando llegaba tu abuelo a la casa, exacto, eso era un respeto tremendo, ¿verdad? La mejor silla para el abuelo, la mejor comida, ese respeto. Él decía algo, nadie lo contradecía, así no fuera verdad. ¿Ah? Igualito que ahora. Ahorita no, ahorita te mandan a callar, o sea, es una falta, lo que nosotros estamos viviendo, te lo digo, es un deterioro enorme en la familia y en la sociedad. Por eso nosotros tenemos que recuperar en nuestros hogares, tratar de hacer el altar, tratar no de hacerlo, el altar familiar, reunirse, orar, una palabra, traer todos los días y orar junto con los niños, con los jóvenes. A veces los jóvenes no quieren, pero porque ellos se van a acordar de eso. Ellos se van a acordar de eso. Yo recuerdo que nosotros no hacíamos el altar familiar porque no éramos cristianos, pero mi mamá era creyente. Y yo recuerdo que ella siempre oraba mucho por nosotros, ¿verdad? Sobre todo por mí. Y yo siempre la recordaba, era orando, todo el tiempo por ahí orando. Y decía, Jesús, sálvalo con tu divina gracia, decía. Tal vez no sabía lo que estaba diciendo, pero es poderoso lo que estaba diciendo, ¿no? Jesús, sálvalo con tu divina gracia. A mí nunca se me olvida eso. Y el Señor en su tiempo lo hizo, me salvó con su divina gracia. Entonces, siempre nosotros debemos insistir, orar y hacer esa reunión y demostrarle a nuestros hijos que nosotros somos diferentes al mundo, somos diferentes al sistema de este mundo, es lo que quiero decir. Sí. A su tiempo el Señor lo hace, ¿verdad? Si es su voluntad. Bueno, vamos a ir ahorita un momentico. Quisiera, hablando de lo que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Hablando de lo que es la soberanía de Dios. Yo quisiera que fuéramos un momentico, bueno, que me escucharan, porque no creo que todos, o tal vez algunos sí, trajeron el libro de la confesión. La confesión que es nuestra confesión de fe aquí en la iglesia, la estamos estudiando los domingos. Creo que está molestando el aire acondicionado. Ya Lucía no puede más del frío. Sí. Vamos a aguantar un poquito de calor, no importa. Es básicamente lo que nosotros creemos en esta iglesia. Está aquí condensado en la confesión de fe bautista de 1689. Aquí lo podemos ver, básicamente lo que nosotros creemos. Entonces, hablando de lo que es la soberanía, fíjense cómo estos teólogos del pasado, ellos escribieron esto apoyado por la palabra de Dios. Acuérdense que yo les he dicho que las confesiones son una guía, es otro lugar donde nosotros podemos buscar las Sagradas Escrituras. No son las Sagradas Escrituras, pero es una guía para mantenernos rectos en las Sagradas Escrituras. Y se los voy a demostrar una vez más para que ustedes vean lo que es la soberanía de Dios. Yo voy a ir a lo que es el decreto de Dios, ¿verdad, hermano? En el capítulo 3, hablando de lo que es la soberanía de Dios, fíjense lo que dice el primer párrafo del capítulo 3. Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. Todas las cosas. Escuche bien esto. Todo lo que llega a suceder, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera
que por ello Dios ni es autor del pecado, Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. O sea, el que vive en pecado, en una vida constante de pecado, acuérdense que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos liberta del pecado. No es que no vamos a pecar más, es que ya no somos esclavos del pecado. Y a Dios lo aborrece el pecado. Y Él aborrece el pecado. Ok. Entonces dice, vuelvo un poquito más atrás, dice. Pero no al pecador, ¿verdad, pastor? Ahí vamos a ir a ese punto, porque estamos hablando, ahorita hablamos de eso, cuando empecemos. En cierto modo sí, pero vamos a hablar de eso ahorita. Entonces dice, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia. La palabra contingencia significa posibilidad de que algo suceda. El Señor, por eso ustedes ven, pero ¿por qué Dios no evitó esto? Bueno, Él es sabio, ¿ok? ¿Por qué Él no evita la guerra? ¿Por qué no evita que pasa esto? Muerte de niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Él no es autor del pecado. Él tiene sus razones y vamos a ver ahorita algunos puntos, pero fíjese bien, ahorita vamos a abrir para hablar bastante. Yo quisiera hablar sobre algo de eso, pero más después. Ok, hermano. Hay muchas preguntas. Sí, entonces fíjese, dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia, ya vimos lo que es, de las causas secundarias. Antes bien son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Dios, cuando Él decreta algo, lo decreta. Entonces, vamos a ir un momentico aquí, en esta parte, donde el Señor dice, la confesión dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia. Contingencia ya sabemos que es la posibilidad de que algo suceda. Él muchas veces no lo evita, a veces sí, pero a veces no. Él tiene sus propósitos con todo, ¿ok? De las cosas secundarias. Antes bien son establecidas. Entonces vamos a ir un momentico a la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Hechos capítulo 27. Y aquí vamos a ver una situación donde el Señor está. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Vamos a Hechos. Viniste desarmado. ¿Hecho qué? Ok. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. 27 y 28 dice Hechos capítulo 4. Es el primer libro de arribita de Romanos. Digo, Sí, de Romanos. después de Romanos. Capítulo 4. Perdón, antes de Romanos, perdón. Sí, es el- Antes de Romanos. hay que hacer una clase de eso. Sí. Yo- Ajá, yo dice, me acuerdo. porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. A quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Ellos se unieron cuando mataron al Señor. ¿Se acuerdan? Cuando mataron al Señor. ¿Verdad? Toda la gente estaba en contra de Jesús. ¿Ok? Pero el Señor permitió eso porque Él tenía sus planes. Ya estaba escrito en su Ya estaba profecía. escrito. Tenía que suceder. Sí, Correcto. ya estaba escrito en la Ahora mismo, Sí. en los tiempos de antes, sucedía en sus planes y estaban
era lo mismo que está sucediendo ahora mismo con Israel. Y es ahí, precisamente es ahí. Son sus planes. Son sus planes. Pero hay Fíjense lo que dice la palabra. Si seguimos, vemos a Juan. Vemos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19. Juan 19, 11. Fíjense lo que dice aquí. Este es nuestro Señor. Esa es la voluntad. Vamos a agarrarlo del 8 en adelante. Mire lo que dice. Juan, vamos a esperar a Lucía. Juan está en el Nuevo Testamento, Lucía, de la otra parte. Joseph, ayúdala. Está como a la mitad, un poquito más para adelante. El Evangelio, no la carta, el Evangelio. El Evangelio. La mitad. No se preocupe, Lucía, que Juan 19. Juan 19, mami, ayúdala. ¿Ya? Sí. ¿19? 19 del 8 al 11. ¿Sí? Dice, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Tengo autoridad, dijo Pilato. Mire lo que Jesús le respondió. Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. ¿Ves? La autoridad y el permiso lo da Dios. Aún en esa muerte tan horrible. Pero esa muerte tenía un propósito, igual que todas las cosas que suceden, hermanos. Tiene un propósito. Por eso ven que la confesión dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo, que sabe mucho, muy sabio y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que llega a suceder, todo lo que llega a suceder. Y es una verdad, aquí lo vemos en las Escrituras. Y Él es el único que decreta. Exacto, y Él es el único que decreta y nadie lo detiene. Lo que usted está viviendo ahora es el permiso de Dios. Dios ha dado permiso a que usted viva lo que está viviendo. Ahora, el ser humano, ¿somos títeres? No. No. Nosotros somos culpables de lo mal que nosotros hacemos. De nuestras acciones. Somos responsables de nuestras acciones delante de Dios. ¿Okay? Él toma la última palabra, la primera y la última en todo. Exactamente. Hasta con el enemigo. Uh-huh. Entonces, eso lo podemos ver ahí muy claramente. ¿Okay? Entonces, hermano, adelante, lo que usted iba a preguntar, lo que iba a decir. Sí. Yo creo en el punto sobre los niños, de que muchas personas que no creen en Dios, dicen pues, ¿dónde está tu Dios que ha habido muertes en niños? ¿Por qué como la guerra se está llevando niños y todo, gentes inocentes? Ese es el Dios que tú amas. Y como yo en mi pensamiento en ese aspecto, yo creo que Dios tiene un propósito sobre esos niños. Yo creo que se los lleva antes
de que vayan a hacer cosas malas, vaya. O sea, como Dios sabe que esos niños al crecer van a adorar a otros ídolos, van a matar a otras gentes inocentes, y muchas veces también por eso Dios toma a niños chiquitos. No precisamente. Yo creo que tiene un propósito Dios en ese aspecto, porque prácticamente Dios le pertenece a todos los niños. Porque, o sea, en cierto punto de un niño que no tiene conocimiento, que nació en el pecado, pero no tiene un conocimiento como para matar a alguien, tener una maldad de conocimiento. Eso es lo que estoy hablando. Un niño que tiene conocimiento en hacer un daño, ahí ya se le va a juzgar como cualquier adulto. Pero yo creo en mi punto de vista de que como un niño de 6, 5, 4 años que no tiene para abajo, que no tiene ese conocimiento, yo creo que le pertenecen a Dios esos niños. Sí, pero usted dice que Dios se los lleva, es lo que estoy entendiendo que está diciendo. Sí, ajá. Porque Él sabe que van a hacer algo malo cuando sean grandes. Sí, porque Dios sabe todo. No creo, hermano. Sí lo sabe. Dios sabe el antes, es omnisciente. Y el último. O sea, es omnisciente. Es mejor de que si sabe lo que va a pasar con esos niños, o sea, es más entendible, vaya, porque no hay otra cosa en pensar yo en mi punto de vista de que, ¿por qué hace Dios eso? Siento más es que Dios no lo hace. Siento más creíble yo en de que se lleva a las criaturas, los más chiquitos, porque sabe que se van a perder después. No, porque acuérdate que Dios ha decretado desde la eternidad los que se van a salvar y los que no. Él lo sabe. Pero eso aplica en las personas que todo tienen el mundo, conocimiento, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. No, sí, pero lo que voy es de que las personas que tienen conocimiento, esos son los que se van a perder. ¿Cómo? O sea, los que no son salvos, pero las personas que saben la maldad. Los que no... Todos nacemos en pecado. O sea, haz de cuenta, como un niño, sí, no, de eso sí me tengo claro. Pero lo que voy de que, como un niño chiquito de 5, 4 años, no puede aceptar a Jesucristo porque no tiene conocimiento aún. Todavía no. O sea, eso es lo que voy, de que a un niño de 8, 10 años, ya, si tú le hablas de Jesucristo, él va a entender porque tiene más capacidad. Y si lo rechaza, ahí lo está rechazando y ya está condenándose. Pero eso es a lo que voy, de que una criatura que está muy chiquita, yo creo que Dios le pertenece a esas almas. Ah, tú estás preguntando que si los niños le pertenecen a Dios o no. Las almas, sí, o sea, en un cierto punto, de que a lo que voy de que las personas que dicen, ¿por qué Dios permite que mueran criaturas chiquitas? Porque Dios sabe qué es lo que va a pasar con ellos si los deja, o sea, lo permite. O sea, se entiende Dios más, lo permite. Para mí, sí. Yo lo entiendo más bien que wow, pues, no sé. Sí, pero hermano, tenemos que saber que Dios es soberano y Él tiene el dominio de todas las cosas. Porque es muy... y aún esas cosas, esa maldad lo permite. Pero acuérdense lo que dice la palabra, lo que dice la confesión también, que Él no es el autor del pecado, ni Él tienta a nadie, lo dice en el libro de Santiago, la carta de Santiago, que Él no es el autor del pecado, ni Él tienta a nadie. Vamos a ver Santiago. ¿Decisión en el pecado, pues? Claro que sí, nosotros somos responsables del pecado. Claro que sí. Porque sabemos que estamos en el pecado y lo hacemos. Claro que sí. Todos nacemos en maldad. Todos nacemos aborreciendo a Dios de alguna manera. De alguna manera. Usted dirá, no, pero es que yo no odiaba a Dios, pero no andabas en sus caminos. Y lo mejor es reconocerlo y detenerse en ese momento. Fíjense, vamos a ir primero a Santiago. Vamos a ir a Santiago, vamos a la carta de Santiago. Ups. ¿Ah? Sí. ¿Qué son cartas y qué no son cartas? Ah, sí. Explícale dónde más o menos. En el Antiguo. En el Nuevo Testamento, Santiago. Santiago está en el Antiguo. ¿Santiago qué, pastor?
Santiago, si no me fallan los cálculos, está en el capítulo 1 de lo que vamos a hablar ahorita. Está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Sí. Bueno, yo quiero preguntar algo. Sí. Nunca voy a entender. Claro. Ahorita me están hablando de cartas Sí. del Nuevo Testamento. Ujú. ¿Qué significa cartas? Porque si busco a Santiago va a estar también acá, me imagino. No. No, no está Santiago. Ah, Solo hay un Santiago. No, miren, bueno, la Biblia tiene 66 libros, ¿ok? Le llamamos libros a todos. 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, hablando del Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos de las cartas, porque aquí lo vemos que tienen números grandes, números chiquitos, pero eso no existía antes. Antes eran cartas, como que tú se leía todo, ¿ok? Lo que pasa es que después los que fueron escribiendo la Biblia y todas esas cosas fueron, no los que escribieron, los que fueron, hicieron las traducciones y todo para ubicar dónde están los textos bíblicos y todo eso. Entonces los capítulos y todo. Pero las cartas, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió cartas. ¿Okay? Cartas Paulinas. Las cartas Paulinas. Entonces, todo eso él escribió como alrededor de 14 cartas. Escribió el apóstol Pablo. ¿Okay? Santiago es una carta. Son cartas que ellos le escribían a las iglesias. ¿Okay? Eran cartas. Vamos a suponer, usted vivía en Efeso, entonces te escribía el apóstol Pablo, había fundado esas iglesias y entonces le escribía las cartas. A Gálatas. ¿Okay? A los Gálatas, por eso usted ve Gálatas, ve Primera de Juan, ¿okay? El apóstol Juan escribió también fue una carta, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Sí? Entonces así. Esas son las cartas. O también se le dice epístolas. ¿Ve? ¿Sí? Poco a poco. Necesita de estas. ¿Cómo se llaman estos? Los papelitos estos, los cheas. Sí, para que lo encuentre más Se le va a rápido. hacer más fácil y se aprende más rápido. Estos se ordenan por Amazon. Sí. Mira, si vamos hablando de lo que es la tentación, ¿verdad? Dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, si está ahí Lucía, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ves? En la carne. ¿Ves? Por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. ¿Ves? Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros vemos, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Porque la tentación, tú te quedas viendo, ¿por dónde entras? Por los ojos, por los oídos, lo que tú oyes. Y lo peor, el 15 lo que dice. Termina ahí, sí. A ver, sigue, Javier. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Engendra la muerte. Exactamente.